Hola, soy Sergio González Perellón y soy el director de Brad Hollow Cage. Estamos aquí en Sitges, hace un tiempo estupendo y un saludo para Sci-Fi World. Bueno, Sadrak, empezamos. ¿Cómo nace Black Hollow Cage? Es una pregunta que me han hecho ya un montón de veces, cada vez doy una respuesta diferente. No, pero en las tres que da, las tres son coherentes, es decir, compatibles, ¿no? Coexisten, ¿no? Como los viajes en el tiempo. Lo digo porque es extraño que en España se haga ciencia ficción. Es un género, normalmente se suele apostar dentro del fantástico por el terror, el thriller. Sí. Ciencia ficción es muy difícil. Sí, es verdad. Entonces, ver un proyecto como el tuyo, tan interesante, que no es cumplido, realmente interesante, y lo sabes, que si lo considero así. Gracias. La película está en Galicia. Y realmente me gustaría saber cómo apuestas por un proyecto así, cómo decides embarcarte en esta aventura. Bueno, yo quería contar una serie de historias, ¿no? Una serie de temas. Y siempre me ha parecido que la ciencia ficción permite explorar esos temas de una manera más interesante, más profunda a veces, que simplemente hacer el melodrama, ¿no? Haces un drama que también es genial, ¿no? Pero añadir esa ciencia ficción hace que esa historia de un padre y una hija, o sobre la venganza, sobre la redención, o sobre las segundas oportunidades, pues tome otra dimensión, también llegue a más público, porque obviamente la ciencia ficción es un género que gusta, o que puede interesar a gente joven además, a los que les pueda llegar un mensaje que creo que es un mensaje más universal, ¿no? Como son los temas que suelen tratar en general el cine de ciencia ficción, que siempre son temas universales, ¿no? Y a este respecto siempre pongo el mismo ejemplo, que seguro que ya lo habrás escuchado, lo he dicho ya 3 veces hoy, pero que me encanta, ¿no? Y es el día que fui a ver Alien Covenant, y cuando acabó la película pues se levantaba una mujer, recuerdo además, así muy eso, y entonces me decía así en voz alta, como muy ofendida, ¿no? Porque es como que, no, esto no es una película de Alien, ¿no? Y entonces yo le dije, a mí lo que me gusta de... Además lo dije, es que no me pude morder la lengua. A mí lo que me gusta de esta película es que no es una película de Alien. Ya hemos visto un montón de películas de Alien geniales, y si haces otra de Alien, haz algo más, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesaba de Alien Covenant era el tema de la mortalidad, el tema de la trascendencia humana, temas universales que, bueno, que están ahí en la película, que creo que es realmente la película de lo que va, y que luego además añades a una protagonista, añades los aliens y ya pues tienes una película donde sale un montón de cosas, ¿no? Y que te vas a entretener y demás, pero ahí yo recuerdo el momento de la flauta con Michael Fassbender, que me pareció fascinante, y que hablaba sobre qué hay más después, ¿no? Sobre la creación, o sea, me parecía tan interesante esa escena, ¿no? Y entonces yo me imaginaba a Ridley Scott leyendo el guión y pensando, bueno, yo voy a rodar la película por esta escena y por el opening, me quiero imaginar. Es más, creo que esa escena, si no estoy equivocado, porque además, si quieres te lo paso, tengo el guión de Alien Covenant, no el de rodaje, sino el guión original. Y juraría que la escena de la flauta no está. No está, o sea, que probablemente Ridley Scott, añadida posterior. probablemente por Ridley Scott, que diría al guionista, oye, me gustaría hablar de esto, a ver cómo lo montamos, ¿no? Y me hace una escena además genial, casi en plano secuencia, recuerdo que hay solo un corte o dos, pero el primer plano es muy largo, y recuerdo que además el efecto digital es brillante, ahí me parecía que es, no sé, cuando veo una película de ciencia ficción y ese tipo de efectos digitales que no se ven, nosotros en Brad Hollow Cage tenemos un montón de efectos digitales, el cubo sí se ve, ¿no? Pero tenemos un montón de efectos digitales de borrar, de añadir cositas que probablemente ni te das cuenta, que no se notan, y me parece una manera muy interesante, ¿no?, de utilizar los efectos, ¿no? Nosotros, no recuerdo quién había sido, que decía que el mejor efecto, aquí en Sitges además, que el mejor efecto era aquel que no notabas que estaba. Entonces, básicamente, tú lo que querías era hacer, digamos, utilizar la ciencia ficción para contar una historia actual, podríamos decir, o una historia universal. Sí, yo quería contar una historia, bueno, que a mí me interesaba mucho, que era esto, ¿no? Las segundas oportunidades, el hecho de que tú puedes, cuando tú cometes un error, pues quién no quiere volver atrás y arreglarlo, pero te das cuenta de que quizás eso no es posible, ¿no? Un poco en la película pasa esto, ¿no? Vuelven al pasado y cometen un nuevo error, ¿no? Al final creo que cuando tú cometes un error, lo que tienes que hacer es afrontarlo y seguir adelante, ¿no? Si no te destruye ese error, y todos cometemos siempre, es como la graduación, todos nos graduamos de alguna manera en la vida y todos cometemos siempre un error garrafal del que tenemos que aprender, y la gente que no es capaz de aprender del error y se quedan en él estancados, pues
creo que no tiene ningún tipo de futuro, ¿no? Y me interesa mucho hablar de eso, porque a mí me ha pasado eso, obviamente. Bien, la película la habéis presentado en varios festivales, habéis estado en IFAM, os habéis llevado el jurado. ¿Cómo vives tú esa situación de repente encontrarte en un festival de cine y ver que la película realmente gusta? Yo tengo referencias de ese jurado, por ejemplo, que me han comentado de que le gustó a todo el jurado. Una cosa bastante unánime, ¿no? Que se quería dar ese premio a tu película. Bueno, la experiencia en BIFAM fue genial, realmente. Obviamente es Corea, es una cultura muy hospitalaria, y obviamente el protocolo del festival, la hospitalidad era como el number one, ¿no? Entonces eso era como, o sea, has cenado una vez, pues te invitamos a cenar una segunda vez el mismo día, porque tienes que cenar 3 veces, ¿no? Es decir, eso era realmente fascinante, ¿no? Pero claro, cuando yo recuerdo que estaba en la entrega de premios, y recuerdo que además yo era el único idiota que se había puesto smoking, y entonces estamos ahí, entonces hicieron un pase de todas las películas que había, que yo no había visto ninguna porque no nos dejaba, teníamos una agenda que era aquí del Papa. Y entonces empezaron a poner imágenes de las películas y yo pensaba, guau, esto es brutal, ¿no? Recuerdo que había un director de 60 años de Hungría, que su película más está preseleccionada para los Oscars, bueno, en la primera criba, porque, bueno, que había ganado en Cannes y en la Berlinale con otras películas suyas antes, y que era profesor de cine en una universidad europea importante. Y entonces recuerdo que yo pensaba, bueno, este hombre realmente va a ganar, ¿no? Es decir, no nos imaginamos que vamos a ganar nosotros, ¿no? Aunque, obviamente, es una película que trata temas y tiene una puesta en escena que está muy cercano del gusto oriental. De hecho, la hemos vendido en toda Asia. ¿Y en España tenéis ya fecha de estreno prevista? ¿Llegada a cines? ¿Ya hay distribución en España? En España me comentaba que hace un momento hay prensa que sería febrero. Siempre es más difícil estrenar en España, y más lo que decíamos, ¿no? Una película de ciencia ficción, que es tan poco usual hacer ciencia ficción en España, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Tenemos la saga REC, ¿no? O películas de este tipo que están estupendas, pero que ya tienen un público muy claro, que es un público pues, que vaya a ver una película de terror muy marcada, muy mainstream, y que es genial que en España se pueda hacer lo que ya se hace en Estados Unidos, incluso mejor, porque tenemos talento para hacerlo, pero hacer ciencia ficción todavía parece que es un tabú, ¿no? Que es como algo complicado, que probablemente el público va a ir antes a ver pues la última película la última comedia de estas que se suelen producir de vez en cuando al año, como 4, 5, 6 comedias muy taquilleras, en que hacen bastante dinero en España, y que sobre todo tienen un mercado que es España y que es luego Latinoamérica, y ya está, porque están en castellano y se acaba. Y sin embargo, pues una película así, pues obviamente tiene una gran limitación, quizá porque hay un prejuicio en el público, y también en los productores, que obviamente pues no quieren arriesgar. Ya. ¿Te encontraste muchos problemas para montar la película, para poder poner la cámara a rodar? ¿Fue muy difícil ese proceso? Sí, realmente fue un proceso ingente, es decir, nosotros finalmente tuvimos la suerte de encontrar a un inversor privado que puso todo el dinero, pero es algo como muy inaudito, ¿no? Es muy raro, realmente. Porque de hecho la película, primero iba a estar Adrien Brody en el proyecto, después se cayó porque me decía un productor, mira, es que te pongo $500,000, pero Adrien Brody más de $500,000 no le voy a pagar, y Adrien Brody pedía 3 millones, bueno, en fin. Luego era una película con Maribel Verdú y con Javier Cámara, y luego Javier Gutiérrez, que también se cayó en el último momento, y luego al final pensé, bueno, pues voy a rodar en inglés, voy a coger actores desconocidos, voy a hacer una película un poco más pequeña, y va a ser de ciencia ficción, ¿no? Ya las otras tenían elementos de género, incluso diría que de ciencia ficción. Recuerdo que había uno que era genial, que finalmente no se pudo hacer, es una lástima. Y en estos 3 proyectos siempre estaba Louis. Era como... Yo siempre digo que al final el proyecto se ha levantado gracias a que yo quería, sí o sí, que Lowen estuviese en la película, porque no podía ser de otra manera. Desde que la conocí en el casting hasta ahora, pues necesitaba que esto fuera así. ¿Qué consejo, ahora que lo tienes tan reciente, ¿no? el haber llevado esta película adelante, qué consejo le darías a un director que tenga un guión que quiere llevar adelante? ¿Tú qué consejo como director le darías para que pudiera cumplir ese sueño? Bueno, a nivel dirección, creo que si es un director que esté aquí, le diría rueda en inglés. Y si no sabes dirigir actores, estudia interpretación medio año, porque ese medio año quizá va a ser lo mejor que vas a hacer en tu vida para ser director. A nivel producción,
se me ocurren mil cosas, ¿no? Pero muchas veces es la suerte lo que impera en esto. Entonces, hay muchísimas variables que no puedes controlar y eso además provoca una angustia interior brutal, casi existencial, ¿no? Tú deseas contar esa historia, necesitas contarla, pero ves que necesitas a gente y a dinero para hacerlo. No puedes escribir tú escribes el guión, pero luego el guión se queda ahí. Entonces, es terrible, que es una sensación que no la puedo, en fin, indescriptible para mí, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucha resiliencia, mucha paciencia, mucho aguante para llegar a ser director de cine aquí. O hacer una comedia. Bueno, háblanos un poco del rodaje. ¿Cómo fue el rodaje de Black Hollow? Bueno, el rodaje fue probablemente la mejor experiencia de mi vida. Fue catártico completamente, es decir, obviamente fue maravilloso porque la estaba haciendo, pero no la estaba haciendo como yo quería, no la estaba haciendo ni con el tiempo que yo quería, ni con el presupuesto que yo quería, ni con los medios que yo quería, y además con muchísimos inconvenientes que me encontraba. Yo me levantaba por la mañana, después de dormir 3 horas, en la casa, y no me podía duchar porque no había bueno, todo es rarísimo, la casa era muy extraña y no encontraba ni la ducha, entonces bueno, me ponía una camiseta, me había comprado 30 camisetas, una para cada día, y digo, así no me ducho, me pongo una encima y se acabó. Y entonces, bueno, me encontraba que cada día había 50 o 60 pequeños problemitas, pero de esos que, si no los solucionas rápido y con mucha eficacia, se van acumulando y entonces vas matando, en el plan de rodaje vas matando el tiempo. Y al final dices, esto para el siguiente día. Entonces al final se nos empezaban a acumular, porque la perra no hacía caso, porque los efectos no funcionaban, porque el brazo hubo que repetirlo 1000 veces, al final tuvimos que ir a hacer una impresión 3D a un sitio que había casualmente en Girona, que eran los más top por lo visto prácticamente de toda Europa, y nos hicieron el favor, así lloviendo, nunca se me olvidaba que estaba lloviendo, y llegamos allí con lo buena, la escanearon todo el brazo para hacer la impresión, ¿no? Es decir, que a medida que surgía un problema, como director, cuando haces una película de este estilo, con pocos medios, tienes dos opciones: o tiras la toalla, que es lo que tienes ganas de hacer. De hecho, yo recuerdo que cogí una así, la reventé cuando me llegan los defectos con lo que me habían llegado y los tuve que despedir, o tienes calma, respiras hondo y buscas una solución. Pero la tienes que buscar con cierta calma, que no tengas tiempo, no puedes tampoco hacerlo rápido. Y creo que esta es la clave de poder llegar al final, al menos de acabar el rodaje. Ya si la película queda bien o mal, ya es otra historia. Ya muchas veces también es casualidad, que tengas un guión más o menos y tal, ¿no? Pero estos son los retos a los que me enfrentaba todos los días. Y entonces yo todos los días pensaba que la película no se iba a terminar. Cada día era como, esto no la termino. Y ya cuando llegábamos la última semana, incluso los últimos 3 días, todavía había posibilidad de que nos faltara prácticamente como un 10% de película, que entonces no había película, porque eran escenas clave. Entonces, bueno, teníamos un equipo muy bueno y también pues se adaptaron a mi método de trabajar, que es pues que todo el mundo se tiene que quedar muy en silencio. Yo entonces hago un ensayo de 10 minutos con los actores para recordar, los susurro a los oídos, les explico la psicología del personaje, y eso es poco habitual porque, claro, yo quiero que todo el mundo esté en silencio, pero todo el mundo, hasta el del fondo. Entiendo que estudiaste interpretación. Sí, estudié interpretación porque me di cuenta de que para saber dirigir actores tienes que estudiar interpretación, o al menos tienes que tener una sensibilidad especial. Yo conozco a directores, que no voy a nombrar aquí, que son además directores de éxito, pero que la película es buenísima, pero los actores siempre están como raros. Y claro, luego dices, a ver, ¿dónde estudia este chico? Y ves dónde ha estudiado, y luego ves el programa de estudios y dices, aquí no hay acting, no hay hay una semana, que eso no es nada. Entonces yo creo que al final creo más en el director autodidacta, en el sentido de que, vale, tú estudias, pero luego amplías, ¿no? Y es que si no sabes dirigir actores, da igual que encuadres precioso. Al final es una película muy preciosa, pero que los actores no estaban bien. Eso es que es fundamental. Y entender a los actores, ¿no? Yo a veces me enrollo mucho con esto porque es un tema que a mí me llega mucho, pero es que hay directores que dicen, el otro día me decía uno, que además aquí en el festival me decía, no, es que claro, es que el actor tiene que venir con la copla aprendida, y yo simplemente le digo más alto, más bajo y ya lo va a hacer. Pues no. Eso no te lo hace ni Anthony Hopkins. O sea, es lo que hay. O sea, si tú quieres trabajar con un actor, tú tienes que entender cómo funciona un actor. Un actor trabaja con sus emociones, trabaja con su cuerpo, pero trabaja con sus emociones que están aquí. Son abstractas. No es más alto, más bajo, más triste, menos triste. Si diriges así directores, eres un mediocre. Bueno, lo que comentaste antes de que aún
a 3 días de finalizar el rodaje, estuviste a punto de quedarte sin película porque ese 10% era fundamental. Entiendo yo que para la próxima película rodarás las escenas fundamentales del principio. Bueno, lo que pasó además, con eso que me estás diciendo, es que faltaban 3 días para acabar la película, alargamos 3 días más poniendo más dinero que no había, pero lo sacamos y lo pusimos para rodar esos últimos 3 días, y en esos 3 días tuvimos que rodar casi todas las escenas de la perra, porque la perra había pinchado en todas las escenas. Entonces descubrimos que con el jamón y con una serie de olores y demás, porque probamos todo pero no funcionaba, pues entonces repetimos todas, o sea, lo que tuvimos que hacer es retakes todo el rato en la película. O sea, teníamos poco tiempo, encima tuvimos que hacer retakes. Yo recuerdo que me decía el ayudante de dirección, llorando, recuerdo que un día salimos al patio porque decía, no quiero que esto lo vea el equipo porque se va a desmoralizar. Y se puso a llorar en el suelo, pero a moco tendido dice, creo en este proyecto al 100%, creo que es el proyecto más interesante en el que he trabajado en mis 20 años y tal y cual, me dijo todo eso, yo, pues gracias y tal. Bueno, yo abrazándole porque estaba llorando. Pero no lo vamos a acabar. No vamos a acabar esta película, al menos no como tú quieres. Porque yo no quería renunciar a nada. Entonces le dije, vale, en lugar de renunciar haremos una cosa. Vamos a hacer los planos que yo quiera, pero los hacemos todos en plano secuencia. Luego en el montaje cortamos donde queramos. Entonces, claro, fuimos muy rápidos, teníamos los encuadres bonitos y los actores no se desconcentraban. Esa fue una de las claves de rodar con poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvisteis de rodar? Un mes. Un mes. O sea, la habéis rodado en 30 días y en edición, ¿cuánto habéis estado? Otro mes aproximadamente. Wow. O sea, 2 meses teníais la película lista. Sí, porque en el mes siguiente editamos y también hicimos la postproducción Images, que le dio también ese punch a la película que le faltaba, ¿no? El poder disponer de un estudio tan potente como Images y con una colorista potentísima que había hecho el color de un montón de películas importantes. Pues claro, es otro rollo, ¿no? Vas allí, habíamos rodado en Alexa, claro, ya teníamos una cámara potentísima, un escenario muy bueno, los encuadres estaban muy bien, entonces era retocar, colorear, ¿no? Y eso hizo que la película pudiera ser más grande, quizá, ¿no? 4 meses para terminar la película de principio a fin. ¿Estás preparado para trabajar con Takashi Miike? Sí, porque las hace así, ¿no? Sí, el Takashi Miike se las chupa, vamos a hacer 4 años, ¿no? Por eso. Sí. Sí. Háblanos un poco de los actores. ¿Qué buscas en el actor a la hora? Uy, que esa pregunta me encanta, lo sabes, ¿verdad? Bueno, claro, yo llevo el casting de mis películas, bueno, de las 2 que he hecho, ¿no? Y hice el casting, de hecho el casting de esta película lo hice en colaboración con otra directora, el casting principal, digamos, de buscar los actores. Luego fueron 3.000 niñas aproximadamente, y esto creo que lo he dicho antes, ¿verdad? Y al final pues encontramos alguna que era perfecta. Pero claro, yo lo que busco de los actores es, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, Londres, bombardeo, los nazis tirando bombas, y los actores y el público en el teatro, en teatros pequeños, casi algunos incluso clandestinos. Estaban haciendo Hamlet y estaba, ¡pum!, se oía un golpe y caía, ¿no?, la tierrecita lo hemos visto en películas, lo hemos leído en libros, nos lo han contado personas que lo han vivido. Eso es lo que espero de un actor. Se me ha muerto mi padre. Esta noche tengo función, ¿qué hacemos? Utiliza esa emoción. Estamos haciendo drama, utilízalo. Eso es lo que yo espero de un actor, ese es el oficio del actor. Es como cuando un médico llega a un paciente que tiene sangre por todas partes y lo primero que dicen es, tiene SIDA. Y el médico le va a hacerle boca a boca igualmente, porque es médico y es su trabajo. Pues esa es la pasión que yo quiero en un actor. Entonces, por ejemplo, en la escena en la que a Aide la pegan, pues es real esos golpes. O sea, yo no puedo fingir la violencia, las muertes sí, obviamente, ¿no? Pero la violencia no, controlada, sin pasarnos, pero los mismos actores me decían, queremos hacerlo así, ¿no? Ya se lo hicieron y a la primera salió, ¿no? Pero ese es el nivel de compromiso que espero, porque yo me gusta llevar a los actores hasta el límite. De hecho, en Brad Hollow Cage no pude llevarlos tan al límite como quise porque tampoco lo requería. Es decir, al final, con lo buena, las escenas más potentes o con Julian, prácticamente salieron a la primera y a la segunda. Pero tengo una anécdota que me encanta contar siempre, de Julian, que es que Julian, hay una escena muy concreta, que seguro que sabéis a cuál me refiero, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, se encuentra en una situación muy jodida, y entonces yo quería que no tuviera la típica reacción que hemos visto en miles de películas de me voy a poner a llorar. Yo quería que se comportara, le dije, quiero que comportes como si fueras una madre gorila, como un animal, quiero que te muevas como un gorila, y quiero que cojas y zarandees lo que tengas que zarandear, y quiero que saques la emoción así, ¿no?
Y así funcionó. Pero él se frustró muchísimo, de hecho. Yo recuerdo que esa la repetimos 3 veces, nunca salía, era muy jodida de efectos, era muy jodida de todo, y realmente hubo un momento en el que Julian, muy enfadado, me dijo, ven, me recuerdo perfectamente que se fue a la cocina, y yo pensaba que iba a volver, yo pensaba que era el acting, y estábamos todos grabando, estábamos todos en acción. Y de pronto oigo a Julian que dice, Shadrach, I want to talk to you. Y yo, y todo el mundo se quedó acojonado, porque además es un tío que impone mucho, ¿no? Entonces me fui para allá, y el tío me pegó, me zarandeó, me hizo todo lo que yo quería que le hiciera a lo buena, ¿no? Y entonces sacó todo lo que tenía, volvimos al set, e hizo la escena que a mí me encantó, me quedé esa. Y entonces luego en la noche, en la cena, recuerdo que Julian no quería ni salir de la habitación. Le dije, Julian, vamos a cenar, ¿no? Ya habíamos acabado de rodar. Y cenando me dice, es como un niño, con su vozarrón y tal, que mide casi 2 metros, pues así como un niño me decía, me siento avergonzado. Nunca me imaginé que pudiera hacerte esto, ¿no? Porque claro, tú eres el director, ¿cómo te puedo hacer esto? Esto no puede ser. Y le dije, no, sí, estoy encantado. Es decir, yo estoy llevándote al límite. Y yo estoy trabajando, tú estás trabajando con tus emociones. ¿Qué duda cabe que si estás trabajando con tus emociones y de pronto te apetece pegarme una hostia? No porque te apetezca, sino porque de pronto se te va la pinza. Bueno, yo tengo que asumir esto como director. O sea, si yo asumo que tú como actor te voy a llevar al límite, pues a mí también si me tienes que pegar, me pegas. Me da igual. Con tal de que la película quede bien, me da igual, la verdad. Y entonces él se quedó muy sorprendido de la actitud que yo tenía, pero recuerdo que los siguientes días estaba un poco como todavía diciendo avergonzado, ¿no? Es una anécdota que yo cuando se da cuenta de él le encanta, siempre se ríe, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo yo veo la dirección de actores. O sea, implicación al 100%, directamente tanto de ellos como para contigo. Para mí el actor... Empatía, la palabra es empatía. Sí, exacto. De hecho, para mí el actor, cuando está metido en el personaje, ya no es un actor, es un personaje. Es decir, yo no creo en el actor que... Dice Anthony Hopkins que sale el guión 100 veces y suelta el rollo. A él le funciona porque para mí me parece que es uno de los mejores actores de la historia del cine. Pero la verdad es que creo que... Yo me imagino al Pacino en El Padrino 2 leyendo el texto 50 veces. Yo me imagino al Pacino metiéndose en el personaje. Lo que puede suceder es que él interiorice el personaje de esa manera, leyendo el guión. Sí, probablemente sea esto. Porque yo no me atrevería a criticar a Anthony Hopkins, que de hecho yo pensaba que aquí en Sitges por el 50 aniversario vendría uno de los actores de Drácula de Coppola y yo lo primero que pensaba es, me encuentro a Guillermo del Toro, pues hola, tal, no sé qué. A mí eso no tal, no me impresiona. Recuerdo que contra han tenido Brad Pitt, no sé, me senté a charlar con ellos, pero llega Anthony Hopkins y yo me tengo que beber sus fluidos. Yo tengo que meter eso dentro de mí antes de que ese señor muera. Porque ya sé que dirigir no llego a dirigirle, pero por lo menos comérmelo un poco. Esa es mi admiración a Anthony Hopkins, que quede claro. Bueno, Gary Oldman también se las trae. ¿El qué? Gary Oldman también se las trae. También me lo como. Sí, sí. Uf. Creo que la frase para terminar la entrevista es la que has dicho. Yo me tengo que comer algo de ese sentido. Sí. La frase es genial para acabar. Sí. Estoy seguro, vamos. Fenomenal. Sadrach, Muchísimas gracias. un placer.